el sermón, la segunda parte del sermón que se llama Simplemente Gracia. Segunda parte. Simplemente Gracia. Habíamos dicho lo que significaba la gracia, habíamos hablado un poco de John Newton, cómo John Newton había experimentado tanto pecado y tanta miseria, pero que ninguno, ni los golpes, ni el maltrato habían logrado doblegarlo, y cómo solo la gracia lo convirtió, y él entonces compone este himno tan hermoso de sublime gracia. Vamos entonces a Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 5. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Habíamos entonces tocado la primera parte, que es la naturaleza de la gracia. Habíamos dicho entonces cómo la gracia es una realidad absolutamente preciosa. Cómo entonces, en el contexto amplio del capítulo 1 de Romanos, nuestro sentir o nuestro deseo es el trabajar el versículo 5, pero habíamos dicho cómo los versículos anteriores, es decir, del 2 al 4, hablan acerca del Evangelio de Dios. Es decir, el Evangelio de Dios es planificado desde antes que sucediera. Eso es lo que dice los versículos anteriores. También habla acerca del Hijo de Dios y del cumplimiento de la esperanza profetizada en el Antiguo Testamento. También habla, los versículos anteriores, acerca de la venida del Mesías, acerca del Hijo de David, acerca del levantamiento de Cristo que salió triunfante de la muerte para reinar como Hijo de Dios en poder. ¿Qué estamos viendo entonces en los versículos antes del 5? Una imagen absolutamente triunfante del Redentor. Eso es lo que estamos viendo. Una imagen triunfante, un Cristo triunfando. Ahora, hablamos de un Dios eterno que cumple su plan. Eso es lo que estamos viendo. Un Dios que cumple su pacto. Hablamos del Hijo de Dios triunfante con poder. Del Hijo de Dios que venció la muerte. Eso es las obras del Señor con poder manifestadas en Cristo. Y después de aclarar el apóstol el poder de Dios, pasa y escribe el versículo 5, que es muy apropiado en relación, y dice, por quien recibimos ¿qué? La gracia. Ahí está el punto. Por quien recibimos la gracia. Me encanta esto. Es decir, la gracia de Dios ha venido a Pablo a través del Señor Jesucristo. Miren, Dios es poderoso. Hizo una obra de misericordia a través de Cristo. Tiene el poder para salvar, tiene el poder para resucitar. Y entonces esa gracia, dice Pablo, pasa a mí. ¿A través de quién? A través de Jesucristo, que es el Hijo de David nacido con poder. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la gracia? Entendiendo esto que hablamos. Según Pablo, la gracia fue obtenida por nosotros a través de la obediencia y muerte del Mesías. Vamos a ver Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos 3, 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pasemos al 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados
pasados. Entonces, siendo justificados gratuitamente por su gracia, la justificación es gracia. La gracia es vertida por el Hijo de Dios en poder, resucitando y reinante, dice. Es decir, no hay gracia para los pecadores, sino a través única y exclusivamente de la muerte y resurrección de Jesucristo. Es decir, no podemos tener gracia si no es por Cristo y si no es por medio de Jesucristo. En el versículo 5 de Romanos 1, entonces, dice: por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Esta naturaleza de la gracia es que Dios la da a través de Él, de Cristo. Eso es lo que dice el texto anterior, ¿no? A través de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 1, versículo 3, dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Así que la gracia es una realidad que viene de Dios y viene a través de Jesús y su obra por nosotros. No es algo que nosotros tengamos derecho. Jesús la obtuvo por nosotros. La obtenemos con la confianza y por la obediencia y en la muerte de Jesucristo. Ahora bien, es interesante el enlace que hace Jesucristo, que hace el apóstol Pablo, en su ministerio en relación a la gracia. La gracia lo salva, pero también dice que la gracia le dio el apostolado. Eso es lo que también dice, ¿no? Dice entonces que los dones son dados única y exclusivamente por gracia, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Es decir, como veíamos hace 15 días, por gracia nosotros somos ¿qué? Salvos. Es decir, por la gracia el Señor nos saca de esa condición pecaminosa. Ahora, lo que está diciendo Pablo es que por esa misma gracia Dios nos da ministerio. Nos da el misterio para que nosotros podamos servirle. Nosotros como creyentes podemos servir a Dios solo y exclusivamente por la gracia del Señor. Entonces, vamos a ver Gálatas capítulo 1, versículo 15. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Dice: pero cuando agradaba a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, y dice, ¿qué dice entonces? Me llamó por su gracia. Estamos hablando entonces que el llamamiento y el sostenimiento de su ministerio es única y solamente por gracia. La gracia, queridos hermanos, no es una respuesta de Dios a nuestros méritos. La gracia es un regalo, es el regalo gratis de Dios para que nosotros pudiéramos hacer lo que es bueno. Es decir, la gracia nos salva, la gracia por su misericordia nos da ministerio y la misma gracia nos sostiene. Ese es el punto, ¿no? La gracia no es lo que usted obtiene, no es algo que usted pueda trabajar, no es algo que usted pueda hacer, es inmerecida, es una obra de Dios absolutamente gratis. Usted no puede hacer nada para conseguir la gracia. Romanos capítulo 11, versículo 6. Romanos capítulo 11, versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, entonces, ¿la gracia qué? Ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué está diciendo aquí entonces? Que si es gracia, entonces es gracia. Pero si nosotros tuviésemos que pagar por obras para conseguir la gracia, entonces significaría que no sería ¿qué? Gracia,
sino sería una actitud de obras y no de gracia. La gracia entonces no sería gracia. Si usted tuviese que ganarla por sus obras, solamente la recibimos a través de la fe. Simplemente recibiéndola como un regalo, podemos confiar en ellas. Vamos a Romanos capítulo 4, versículo 16. Romanos capítulo 4, versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Necesitamos fe y por medio de la fe recibimos la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que están en la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Esta es la manera en que Pablo dice que la gracia es absolutamente gratis y no puede ser merecida. La gracia viene a usted a través de la fe o no viene. No hay forma de que usted pueda ganarse la gracia sino a través de la fe en Cristo Jesús. Como lo decimos, usted no la trabaja, ella es. Eso es lo que dice Romanos cuando dice que fue declarado el Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. La gracia no es solo perdón de nuestros pecados, es misericordia de nuestra miseria, es también un poder divino que viene a través de Jesús, totalmente gratis para el bien suyo y mío. Ahora, volvemos a Romanos capítulo 5, versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Miren lo que está diciendo aquí el texto. Dice que la gracia, primero está diciendo que el pecado que reina. Es decir, el hombre en su condición caída, el pecado reina. Ahora dice que el pecado reinó para muerte. Ahora sí, ¿cuál es la contraposición? Que la gracia reina por la justicia. Es decir, lo que estamos entendiendo es que la gracia es el poder de un rey. Miren lo que está diciendo el texto. Ella reina, sigue y guía poderosamente hacia la vida eterna mediante Jesucristo. Es decir, la elección que Dios elija para salvación es una obra de gracia. La profesión de fe, que usted reconozca a Cristo como suficiente Salvador, es una obra de gracia. Cuando una persona oye el Evangelio y siente esa presión de arrepentirse, es una obra de la gracia. Podemos estar aquí muchos, ¿verdad? Y puede el mejor predicador sacar sus mejores argumentos y las personas pueden escuchar y estar endurecidas en su propio entendimiento. Pueden estar endurecidos. Y usted puede sacar la mejor predicación, la más preparada, puede estar el mejor predicador y la persona está endurecida en sus propios pensamientos. O puede el Evangelio en sí mismo, de una forma sencilla y expuesta, ser predicado, y cuando la gracia obra en el corazón del hombre más duro, la persona al escuchar esas cosas, esas palabras, viene al arrepentimiento. Como John Newton, ¿no? ¿Quién le estaba predicando a John Newton? ¿Qué gran predicador en la historia de los que salía en su momento le estaba predicando a John Newton? ¿O qué programa de radio o de televisión podía estar escuchando para la voz de Dios? Obviamente no había en su tiempo, sino estoy dando una analogía. Estaba escuchando para venir al arrepentimiento. ¿Saben qué estaba recordando? Las palabras de su mamá. Cuando era niño. Antes de su madre morir. ¿Y cuáles eran las palabras? Ven a Cristo,
ven a Cristo. Estaba hablándole de la sencillez del Evangelio, y John Newton, en su peor condición, entonces reconoció que la única forma de salir de su miseria era entonces a través de Cristo. Los golpes, los maltratos no funcionaron. Las grandes exposiciones a grandes predicadores no necesariamente funcionan. Solamente la gracia. La gracia obró en su corazón y él pensó que no podía seguir en su condición pecaminosa, y vino una convicción de que tenía que salir de esa condición, y para hacerlo solo tenía una esperanza, y recordó las palabras de su madre, es decir, la cruz. Recordó que la única esperanza era la cruz. Se arrepintió. Sintió presión en su corazón, sintió dolor en su alma y se arrepintió. Muchos otros pueden estar expuestos al Evangelio y lo único que van a reconocer o lo único que van a seguir es en su posición pecaminosa, con un corazón absolutamente orgulloso. En esos momentos, queridos hermanos, no sé si ustedes lo han experimentado conmigo, pareciera que el pecado es superior, tanto el de los otros como el nuestro. Es decir, cuando predicamos a nuestros hijos, cuando predicamos a nuestros familiares, a veces vemos una reacción tan fuerte que pensamos el pecado es superior. Y decimos, le hablamos acerca del Evangelio y los vemos con una actitud totalmente seria y apática, y pareciera que no les importará ni siquiera un poquitico la palabra del Señor. ¿Sí lo hemos experimentado? Y sentimos como que es muy fuerte, ¿verdad? El pecado es muy fuerte. Ahora, en nuestras propias vidas a veces tenemos hábitos pecaminosos que creemos que son tan altos y tan grandes que no podemos superar. En este momento es el desconsuelo. Estamos totalmente desconsolados porque pensamos que el pecado es superior. Pero aquí viene lo que estamos leyendo del texto. La gracia de Dios reina. Vivimos en la tortura de buscar de alguna manera justificarnos por nuestras propias justicias. Pero la realidad escritural es que no es nuestra mente, no es lo que nosotros podamos hacer, sino que la gracia reina. Si la gracia reina, entonces tenemos libertad. Por eso la gracia nos sostiene. ¿Y en qué sentido usted me va a decir? ¿En qué sentido la gracia reina si yo llevo tantos años con estos malos hábitos? No levanto cabeza. Sigo con mi mal genio, con mis pensamientos equivocados. Vengo a la iglesia, a veces recibimos una motivación dentro de la iglesia, pero vamos a nuestras casas y nos enfrentamos a las problemáticas diarias y tenemos que leer la Biblia y no lo hacemos. Y yo soy consciente de que debo hacerlo, pero no termino no haciéndolo. Y usted me dice entonces que la gracia reina. Bueno, la gracia reina, pero para otros, porque usted puede pensar, para mí la gracia no reina porque no veo avance en mi vida cristiana. ¿Cómo puede usted decir que la gracia reina? Por varias razones. Una, por el hecho de que usted está escuchando aquí el Evangelio. De que usted está aquí sentado y no esté entregado en su pecaminosidad, eso es por producto de la gracia. Esta mañana, cuando usted se levantó, tal vez no había el ánimo, no había el deseo, el pecado estaba controlando los pensamientos, Satanás juzgando, cuestionando todo lo que la semana había hecho, y usted tal vez pensó, yo no debería ir a culto, pero está aquí. ¿Qué significa eso? Que la gracia reina. Que la gracia reina, porque usted está escuchando la palabra de Dios, pero usted no desea escuchar la palabra de Dios, querido hermano. Usted y yo lo que deseamos, lo que queremos, ¿saben qué es? Pecar. Eso es lo que queremos hacer. Esa es la realidad, ese es nuestro deseo.
Esa es nuestra inclinación. Queremos pecar porque venimos pecando desde que nacimos, inclinados a nuestro deseo. Nos convertimos a Cristo y nos dimos cuenta que ese pecado, el Dios nos alumbró la realidad del pecado y nos dimos cuenta que el pecado era perverso, que era malo, pero aún luchamos entonces para someterlo. Y en realidad nuestro corazón desea pecar. Desea hacerlo, ¿cierto? Desea. Pero está aquí, escuchando el Evangelio. ¿Por qué? No es por su propio deseo, querido hermano, es por la gracia de Dios. Dios obra en su corazón para que usted tenga una lucha fuerte contra su pecado. No nos gustan las cosas espirituales. Luchamos, queridos hermanos, por leer las Escrituras. ¿Es así o no es así? A veces tenemos la tentación, queridos hermanos, de leer un buen libro cristiano en lugar de leer la Biblia. A veces tenemos la tentación de escuchar sermones por internet en lugar de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque no hay color, porque no nos distrae. No hay un chiste del predicador acá, no hay un comentario allí, no hay una elocuencia, simplemente ¿qué? El texto. Simplemente el texto, así, tan claro y tan sencillo. Nos gusta leer cosas, pero que nos digan otras cosas de esas cosas y nos expliquen y podamos ver y ver aquí y allá. Aquí vemos solamente el texto y nos cuesta leer las Escrituras, nos cuesta orar, nos cuesta reconocer y pedir perdón, nos cuesta enfocarnos en la vida piadosa. Esa es la realidad, queridos hermanos. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Solamente es producto de su gracia. ¿Por qué hay una congregación aquí reunida? Porque es producto de la gracia. Muchos hoy están paseando, divirtiéndose, aprovechando que mañana es festivo, no sé, haciendo muchas otras cosas lúdicas o quedándose en la casa y viendo televisión, pero hay una congregación o muchas congregaciones reuniendo donde los hombres y las mujeres van a escuchar la voz de Dios no queriendo hacerlo. Entonces, ¿por qué están ahí reunidos? Eso es gracia, gracia. Es que Dios nos da un poder que nosotros no podemos ni tenemos la capacidad de dar. Es un poder especial. ¿Por qué? Porque la gracia reina. Y aunque pareciera que el pecado está por encima de usted, aunque pareciera que el pecado es más grande, lo que dicen las Escrituras es que su gracia reina y la comprueba en el hecho de que usted está escuchando el Evangelio y en su corazón, si es creyente, está deseando las cosas espirituales. Y ya entra una lucha en su interior que reconoce que Romanos 7, ¿no? Que lo que ha hecho está mal, pero también reconoce que hay un bien y que hay un bien que nos lleva a la santidad. Es decir, el inconverso está muerto en sus delitos y solamente desea el mal. El que es creyente, aunque hace el mal, reconoce que hay un bien y que Cristo es esa verdad. Entonces, usted viene aquí porque Dios obró en su corazón. Usted lee las Escrituras a pesar de que no tiene el deseo y hay otros distractores como la televisión o la internet o los paseos, y lee las Escrituras es porque sabe, porque Dios está obrando en su corazón, porque ya empieza, por gracia de Dios, a anhelar las cosas espirituales. ¿O no es así? ¿Quieren anhelar lo santo? ¿Lo puro, lo bueno y lo correcto? Cuando usted piensa en el perdón, ¿usted desea el perdón de Cristo? ¿Usted desea la justicia de Cristo en su vida? ¿Usted desea estar en la eternidad con el Señor? ¿Usted desea conocer las verdades escriturales que hay en las Escrituras? Si lo está deseando, todas estas cosas, es porque eso es gracia, aunque está luchando. Aunque pareciera que el pecado está triunfando, pero la realidad es que la gracia reina y para los hijos de Dios la gracia será lo que los va a sostener y los sacará al otro lado. La gracia no es un ánimo para pecar, pero sí es un ánimo para superar el pecado. La gracia es suficiente y por eso, por gracia, es que reconocemos esto y estamos aquí reunidos.
La gracia, queridos hermanos, es un poder de Dios para el ministerio. Es gratis, queridos hermanos, es inmerecida, es un regalo que es por medio de la fe. Es un regalo de Dios. Confiamos en esa gracia y esa gracia es por fe. Ahora, ¿cuál es el resultado de esa gracia? Por la gracia, somos lo que somos en la justificación, dice Richard Sipes, y hacemos lo que hacemos en la santificación. Entonces, cuando Pablo se llama a sí mismo, en el versículo 1, siervo de Jesucristo, se llama un apóstol, quiere decir esto, que él sirve a Cristo, al Cristo resucitado como apóstol. Pero ahora en el versículo 5, o sea, en Romanos 1, versículo 1 y pasa al versículo 5, dice algo que nosotros vemos absolutamente crucial en su servicio. Que este servicio es permitido ¿por qué? Por gracia. Miren lo que dice Romanos 15, 18. Romanos capítulo 15, versículo 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Es lo mismo de lo que está diciendo en el versículo, capítulo 1, versículo 5. Las buenas obras, es lo que está diciendo, son el resultado de ¿qué? De la gracia. No es que hay obras primero y después ¿qué? Gracia. No, primero hay gracia y después ¿qué? Obra. Como el calor es el efecto obligado del fuego, las buenas obras son el efecto obligado de la gracia. La gracia, queridos hermanos, es la libre expresión del amor de Dios. Nada en la criatura mueve a esa gracia. La gracia es una motivación directa e interna de Dios. No sabemos cómo funciona esa gracia de Dios en su interior, pero es solo y únicamente de Dios. Y por eso la gracia es como la causa motora, la causa que nos mueve a vivir la vida cristiana. El miedo al infierno no es tan motivante como la gracia. Es importante el miedo al infierno, es importante el miedo a la ira de Dios, es importante el entender su justicia, pero el verdadero motor que debe mover un cristiano, ¿qué es? La gracia. Y por quien recibimos, dice Romanos 1:5, la gracia y el apostolado. Dios quiere que cuando usted lea el versículo 5 de Romanos capítulo 1, al final ponga su llamamiento en el lugar de la palabra apostolado. Miren lo que dice. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Ponga su llamamiento ahí. Este apostolado no es suyo. Usted no es apóstol ni yo seré apóstol, ¿no? Entonces, como no somos apóstoles, entonces ponga su llamado. Entonces, usted puede poner ahí, por Cristo, recibí la gracia y el ministerio de la enseñanza, por ejemplo. O, por Cristo, por su gracia, recibí el ministerio del pastorado. O ponga, por Cristo y por su gracia, recibí el ministerio o recibí la soltería, o el matrimonio, o la viudez, o la maternidad, el matrimonio, cualquiera de estas cosas, querido hermano, su profesión, su trabajo, su llamamiento. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que lo que usted es ha sido por gracia. Y Dios entonces le ha dado esto gratuitamente, le ha dado el perdón y le ha dado la habilidad para desarrollar un llamamiento y cumplir con el rol que Dios le ha dado y que usted ha aceptado en fe. Es decir, por gracia de Dios puedo ser un padre. Un padre de acuerdo a lo que Dios dice, ¿no? Por gracia de Dios cumpliré el mayor ministerio
que yo tengo de ser pastor, es por gracia. Si usted es soltero, por gracia puede Dios darle que usted permanezca sabiamente en su soltería. O si es casado, por gracia de Dios puede hacerle que usted cumpla su vida matrimonial. Es decir, ¿el matrimonio es difícil? ¿No hay sinceros acá? ¿El matrimonio es difícil? Es difícil. La gente se está divorciando constantemente, cada día más y más divorcios, ¿no? Si hay divorcios es porque hay una situación compleja. Entonces, es un llamamiento. Dios llama al matrimonio. Entonces, lo que está diciendo es que Dios mismo puede sostener por medio de Jesucristo ese llamamiento matrimonial. Es decir, lo que es difícil, Dios lo hace fácil en el sostenimiento de que es ¿por qué? Por gracia. Ahora, ¿la soltería es difícil? También es difícil. A veces uno se puede sentir solo, puede sentirse no querido, puede sentir cosas. La soltería no es fácil tampoco. Ahora, lo que está diciendo entonces es, por quien recibimos la gracia y la soltería, para la obediencia y a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Es decir, su ministerio, es decir, su vida misma puede llevarla como soltero. ¿Por qué? Porque Dios pone gracia para que podamos llevar nuestro estado en el que estamos. Usted se levanta y trabaja, ¿verdad? Creo que todos tenemos trabajos difíciles, ¿no? Yo considero que tengo uno de los trabajos más difíciles que puede ser, que es la docencia, donde uno tiene que encontrar temperamentos, personas, niños, jóvenes, padres, circunstancias. ¿Podemos ser docentes? ¿Podemos trabajar en lo que hacemos? Sí, sí podemos. ¿Por qué? Porque Dios hizo ese llamamiento en gracia para que podamos glorificarle y ser testimonio para otros. Es decir, nuestro llamamiento es como nuestro ministerio para bendecir a otros. Ningún trabajo es tan difícil. Ser madre, por ejemplo, también, que es una cosa tan complicada, ¿podemos hacerlo? ¿Puede hacer una mujer puede ser una buena madre? Sí, sí puede. Sí, es por gracia. Si lo hace de acuerdo a sus parámetros, de acuerdo a sus pensamientos, sus consideraciones, será un fracaso. Pero si lo hace de acuerdo a Cristo, entonces es la gracia la que sustenta. La gracia nos sustenta para ser padres, la gracia sustenta a las mujeres para ser madres, la gracia sustenta a los solteros, la gracia sustenta a los que trabajan. La gracia es un poderoso motor en la vida del creyente, queridos hermanos. Y esa gracia se manifiesta en este momento porque estamos escuchando la voz de Dios. Y eso es gracia. Es gracia porque estamos leyendo las Escrituras cuando en realidad lo que deseamos es pecar. Es gracia, es gracia, es gracia. Su gracia nos motiva, su gracia nos sustenta y su gracia nos preserva. Dejemos hasta ahí, hermanos. Oremos al Señor. Padre de los cielos, te doy gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos sido reconocidos en ti. Vemos, Señor, cómo tu gracia es magnífica y nos sostiene a pesar de nuestras debilidades. Vimos la naturaleza de tu gracia, que no es algo que nosotros nos podamos ganar, no es algo que nosotros podamos esforzarnos para obtener. Vimos el resultado de esa gracia, que hace que cumplamos lo que debemos cumplir como creyentes. La única forma de ser padres es por tu gracia, la única forma de ser esposos es por tu gracia, la única forma de ser trabajadores es por tu gracia, solteros es por tu gracia. Si no es por esa gracia que nos sustenta, seremos los más fracasados y los peores.
La gracia es la que nos mantiene, la gracia es la que nos sustenta. Podemos vivir el rol de nuestra vida de la manera en que Dios desea, si lo enfocamos en la gracia de Dios. Esa gracia que es una gracia facilitadora, esa gracia que puede hacer a una mujer una madre piadosa, una gracia que puede hacer a un hombre perseguidor de la iglesia, a un hombre religioso, cruel, en un apóstol, predicador, lleno de ternura y de amor. Eso es lo que hace la gracia en el corazón de los hombres. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa gracia, que ese sea nuestro motor cada día, cada mañana, Señor, que te glorifiquemos a ti en la gracia del Evangelio. En el nombre de Cristo. Amén.